Bueno, hoy vamos a hablar sobre la infección por COVID-19 y el sistema inmune, lo que sabemos hasta el día de hoy sobre el comportamiento del sistema inmune y las complicaciones. Entonces, como agenda, primero vamos a tocar algunos conceptos generales sobre la respuesta inmune normal y la triada ecológica. Después vamos a hablar un poco sobre la respuesta inmune ante el SARS-CoV-2, qué se ha aprendido de los adultos, cuáles son las diferencias entre los niños y los adultos. Y después vamos a hablar un poco sobre los niños con enfermedad severa y por qué se producen estas complicaciones. Entonces, en general, la respuesta inmune tiene dos partes. Primero, el sistema inmune innato es el primero en tratar de defendernos de agentes infecciosos mediante las barreras epiteliales primero. Posteriormente, células como los fagocitos, el sistema del complemento y las células NK son las primeras en ayudar a la infección. Posteriormente, viene la respuesta inmune adaptativa, que tarda un poco más de tiempo, pero es más específica y está compuesta por las células B, que son las productoras de anticuerpos, y los diferentes linfocitos, sobre todo los linfocitos T, y posteriormente los linfocitos T efectores, que estos terminan siendo muy importantes en la respuesta inmune, sobre todo a los virus. Cada una de las respuestas inmunes tiene que empezar por el reconocimiento del antígeno entre las células del sistema inmune y qué es lo que nos está produciendo el problema. Eventualmente va a haber una activación de linfocitos con un proceso de diferenciación y una expansión clonal. Después de que el sistema inmune ha actuado en contra del antígeno, tiene que haber un proceso de eliminación del antígeno. Esto es muy importante porque la respuesta tiene que contraerse y tiene que volver a la homeostasis normal. Esto, además de todo, permite que eventualmente hayan células de memoria para que ante una nueva exposición sea más fácil, más rápida y el antígeno no produzca tantos daños. Una respuesta inmune normal debe ser coordinada. Las células y los componentes diferentes del sistema inmune deben actuar de una forma regulada. Segundo, tiene que ser una respuesta efectiva que al final logre aclarar y eliminar el agente nocivo, que en este caso es el virus. Tiene que ser controlada y limitada. Esto hará el mínimo daño al huésped con reconocimiento de lo propio para no atacarlo. Y al final tiene que tener capacidad de memoria, en donde las células y los diferentes componentes humorales son capaces de reconocer el agente en futuras exposiciones para controlar de una forma más efectiva la infección y con la mínima lesión. Tenemos que analizar cuando hablamos del sistema inmune de la triada ecológica. Y sean tres asuntos básicos. Primero, el agente infeccioso, que en este caso es el virus, el SARS-CoV-2. Segundo, el ambiente, que este va a ser diferente entre cada uno de los lugares en donde nos expongamos. No es lo mismo estar en un lugar abierto que estar en un hospital, que estar en un lugar cerrado donde hay poca ventilación. Y por último, el hospedero. ¿A quién es al que va a infectar este virus? Estos tres aspectos tienen que tomarse en cuenta cuando se habla de la respuesta inmune. Entonces, la primera que tenemos es el agente infeccioso y los factores de virulencia que tiene este virus. Entonces, ya sabemos que el virus que produce la infección es el virus SARS-CoV-2. Su gran característica es la capacidad que tiene de infectar a otros. Entonces, desde el punto de vista de las infecciones, se ha hablado del R0 y es por cada persona infectada, cuántas personas se pueden infectar. En promedio, muchos estudios han dicho que por cada persona infectada hay 5.7 personas que se pueden infectar posteriormente. Y esto va a cambiar significativamente, como se ven en estos gráficos, dependiendo de otros factores. Y hay sitios, sobre todo en ambientes cerrados, como con poca ventilación o incluso en los hospitales, en donde esta tasa de infección es mucho mayor. Por lo tanto, va a haber factores ambientales que determinan la infección del virus. Existen lugares de bajo riesgo, como podemos verlo aquí arriba, sobre todo en espacios abiertos muy ventilados, en donde la posibilidad de infección es muy baja, y existen sitios de alto riesgo
en donde hay poca circulación del aire, en donde el virus permanece en ciertos espacios y en donde probablemente los hospitales sean uno de los sitios más llamativos. Definitivamente hay factores como humedad, temperatura, las superficies, la transmisión aérea, que son factores ambientales que nos van a afectar la capacidad de transmisión. Y por último, tenemos también los factores del hospedero. Y aquí se quieren ilustrar tres de los factores más importantes que tienen que ver con mayor severidad de la infección. Uno es la edad. Podemos ver que a mayor edad, más posibilidades de tener complicaciones. El segundo es el sexo masculino. Los hombres tienen más complicaciones que las mujeres. Y tercero, las condiciones preexistentes, en donde se ha descrito la enfermedad cardiovascular, la diabetes y la hipertensión como muchos de los factores que afectan y determinan una infección más severa. Claramente la edad es algo muy importante para nosotros los pediatras. Los niños en general sí se infectan, pero tienen una tasa de letalidad y de complicaciones muchísimo menor que los adultos. Y después de los 70 años empieza a haber mucho más mortalidad y complicaciones asociadas a la infección. La otra que podemos ver aquí ilustrada es el sexo. Esta es una gráfica en donde se muestran muchos de los países que ya han tenido sus picos de infección más alta y se puede ver que la fatalidad, o sea, la cantidad de muertes es muchísimo mayor en el sexo masculino. Y obviamente que si comparamos sexo masculino y edad, como en el gráfico de la derecha, va a haber todavía más fatalidades a mayor edad en los hombres. ¿Qué es lo que se ha aprendido del comportamiento del sistema inmune durante el COVID-19 en los adultos? Entonces, lo clásico es que los adultos tengan un síndrome de distrés respiratorio con una neumonía amplia que produce un gran daño pulmonar y que muchos de los que se compliquen terminen en unidades de cuidados intensivos, no solo con complicaciones pulmonares, sino eventualmente con una falla multisistémica. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una gran gama de presentaciones, desde los portadores asintomáticos, que clásicamente en el inicio de la infección se describieron como los niños, como aquellos que tienen enfermedad pulmonar aguda tipo resfrío, aquellos que desarrollan neumonía, que tal vez necesitan hospitalización y algo de oxígeno, pero no mayores complicaciones, y después el síndrome de distrés respiratorio, que amerita UCI, inotrópicos, que va a tener una falla multiorgánica y posteriormente un porcentaje que fallecen. Podemos ver que esto va a depender en su mayoría de la respuesta inmune. Entonces vamos a hablar un poco sobre los diferentes aspectos. Vamos a empezar primero con la entrada del virus al epitelio pulmonar. Entonces ya es conocido que mediante el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 es el mecanismo de entrada al epitelio pulmonar. Las spikes del virus se unen a este receptor y existen otros correceptores como el TMPRSS2 que permiten la internalización del virus. Una vez dentro del epitelio respiratorio, el virus utiliza la maquinaria celular y empieza a replicarse. Al replicarse va a sintetizar otros viriones y hay liberación de otros virus capaces de infectar otras células. Pero es muy importante que dentro de las células se va a desarrollar una respuesta llamada piroptosis, en donde la misma célula va a generar señales de alarma. Estas señales de alarma son capaces de activar a la célula para secretar múltiples mensajeros, como es la interleuquina 1, para llamar células del sistema inmune. Y qué tan grande sea esta cascada es la que va a determinar también qué tan severa puede comportarse en cada uno de los huéspedes. Como pueden ver, se secretan una serie de mensajeros celulares que van a llamar células como monocitos, macrófagos, células T, para que vengan a ayudar a estas células infectadas. El reconocimiento primero se va a dar mediante receptores del sistema inmune innato. En estos participan los NOD-like receptors y los Toll-like receptors que tienen que ver con mecanismos intracelulares
y eventualmente otros receptores más. Estos receptores se van a encargar de activar la vía del interferón tipo 1 y entonces las células del sistema inmune son capaces de secretar interferón, que va a ser uno de los primeros mecanismos de defensa necesarios para un control viral adecuado. Una vez que están estimuladas las células del sistema inmune innato, se van a estimular también las células del sistema inmune adaptativo. Entonces tenemos que el coronavirus que se encuentra dentro de las células infectadas va a activar linfocitos T citotóxicos. Mediante un reconocimiento directo, el linfocito T citotóxico va a ser capaz de eliminar las células infectadas. Por otro lado, la célula presentadora de antígenos le va a presentar partículas virales a los linfocitos T. Estos linfocitos T se pueden diferenciar en linfocitos TH1, que van a secretar otras citoquinas y van a regular la respuesta inmune, o en linfocitos TH2, que son capaces de estimular también a la célula B y esta célula B producir anticuerpos que son capaces eventualmente de contrarrestar el virus. A largo plazo vamos a tener células B de memoria y células plasmáticas capaces de secretar anticuerpos, que esto es muy importante porque es una de las formas de medir la respuesta vacunal en las investigaciones que se están haciendo con vacunas. Entonces, una respuesta normal va a lograr que las células infectadas se aclaren y entonces va a haber control viral, ya no habiendo más replicación viral. Va a haber inactivación de los diferentes antígenos virales mediante anticuerpos, va a haber poca inflamación y no va a haber daño pulmonar. Esta respuesta inmune normal va a también ser mediada por células T, CD4 y células T, CD8 que van a permitir la eliminación del virus. Al final, no hay daño y el virus se logra aclarar. ¿Por qué? Y entonces aquí vienen una de las primeras explicaciones de por qué los hombres tienen más riesgo. Entonces, número uno, porque la cantidad de receptores que internalizan al virus es mayor en los hombres. Segundo, por lo que los mecanismos de sensores antivirales son menores en los hombres que en las mujeres. Y probablemente porque también haya una regulación hacia la baja de las primeras respuestas del sistema inmune innato en los hombres. La gran pregunta es si en una respuesta inmune normal hay inmunidad posterior a la infección. Este es un gráfico que muestra, mediante análisis matemáticos, que la duración de los anticuerpos va a variar de 3 a 6 meses y que probablemente la respuesta inmune no sea la respuesta inmune humoral no sea de largo plazo. Pero todavía faltan mucho más estudios porque esto apenas empezó en enero, no tenemos ni siquiera un año de las primeras infecciones. Este, además de todo, es otro de los ejemplos que trata de ilustrar si hay inmunidad posterior a la infección. España es uno de los países más afectados y este es un mapa en donde se midieron anticuerpos en las poblaciones que tuvieron mayores tasas de infección. Y aún así, lo más alto que se ha logrado es tener un 15% de personas que tienen anticuerpos capaces de defender contra el virus. Entonces, hay mucho todavía que entender de la respuesta inmune normal para saber si hay protección a largo plazo. Se sabe que la cinética de una enfermedad leve a moderada, capaz de controlar el virus en el individuo, se caracteriza porque en el momento que empieza a subir la carga viral, o sea que hay más replicación, hay una respuesta importante de interferón, lo que controla la carga viral y la baja. Hay un aumento de los linfocitos capaces de controlar la respuesta y hay una respuesta modulada de citoquinas. Y eventualmente se desaparece el virus, se controla la respuesta inmune y el huésped pasa como una infección leve y no tiene mayores complicaciones. Ahora podemos ver, este es uno de los primeros estudios publicados en el Lancet en China, donde empezó la infección, que muestra 191 pacientes hospitalizados con una media de 56 años y los compara entre los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron.
Los pacientes que no sobrevivieron tenían mayor cantidad de comorbilidades, sobre todo hipertensión arterial. Estos pacientes al final eran capaces de excretar virus. Esto quiere decir que nunca lograron controlar la replicación viral. Se caracterizaban principalmente por taquipnea como uno de los signos más llamativos. ¿Qué cosas se encontraron en el análisis de laboratorio de estos pacientes? Tenían franca alteración de el sistema inmune, tenían leucopenia, linfopenia, plaquetopenia y tenían múltiples elevaciones de reactantes de fase aguda, como la DHL, la troponina, que está relacionada con la lesión cardíaca, el dímero D, que está relacionado con la coagulación que se ha descrito en estos pacientes, y otros marcadores de inflamación como ferritina, interleuquina 6 y procalcitonina. Y si se comparan estos marcadores entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes, todavía hay mayores diferencias. Los pacientes que no sobrevivieron tenían dímeros D mucho más altos, linfocitos mucho más bajos, valores de interleuquina 6 mucho más altos y valores de ferritina elevados. ¿Qué pasaba con los linfocitos? Y aquí viene la importancia del sistema inmune. Los linfocitos estaban bajos en todas las poblaciones linfocitarias, linfocitos T, linfocitos CD4, CD8, linfocitos B. Por lo tanto, había pocos linfocitos. Se ha hablado del concepto de linfocito exhausto, es un linfocito que no es capaz de montar una respuesta inmune adecuada y además de todo está disregulado. ¿A qué se refiere con disregulado? A quien no es capaz de controlar la inflamación y que por el contrario va a producir una gran cantidad de citoquinas como la interleuquina 6 que va a llamar a otras células del sistema inmune y va a producir mayor y mayor inflamación. Y finalmente es esta inflamación la que va a producir la lesión. Y entonces, si comparamos la respuesta inmune normal de una enfermedad de leve a moderada versus una enfermedad severa, nos damos cuenta que al inicio de la infección no hay una buena respuesta de interferón. Por lo tanto, la carga viral aumenta significativamente, hay muy pocos linfocitos y muchísima producción de citoquinas. Esta producción de citoquinas es la que fue llamada inicialmente como la tormenta de citoquinas que se empezó a caracterizar en los pacientes con COVID. Ya se había descrito previamente en pacientes con sepsis y definitivamente se parecía a algo llamado linfhistiocytosis hemofagocítica. La linfhistiocytosis hemofagocítica se caracteriza por una gran cantidad de citoquinas que producen fiebre persistente, como se ha descrito en los pacientes complicados con COVID, daño hepático, daño renal, lesión a múltiples órganos, hay activación de las células del sistema inmune y hay mucha inflamación. Ya esto había sido descrito de forma secundaria asociado a muchos virus como el adenovirus, los virus de hepatitis B, el parvovirus, los flavivirus de dengue y también había sido descrito con bacterias intracelulares, pero definitivamente es algo muy semejante a lo que sucede en la infección por coronavirus. Posteriormente queda la gran duda de si se debe llamar linfhistiocytosis hemofagocítica o síndrome de liberación de citoquinas. Creo que realmente cómo se llame no es lo más relevante, sino cómo se puede controlar. Y de aquí es de donde vinieron muchos estudios de tratar de controlar estas citoquinas. Las terapias dirigidas específicamente a citoquinas parecieron no tener tanto éxito. Pero, de acuerdo a los últimos estudios, el control de esta respuesta inmune se ha logrado mediante los esteroides, en donde probablemente la dexametasona es uno de los que tiene mejor evidencia. Entonces, finalmente podemos ver que la lesión a nivel pulmonar se debe a una gran cantidad de mediadores inflamatorios que llaman un montón de células y que de una forma disregulada producen mucha inflamación. Y hay liberación de citoquinas al torrente sanguíneo que posteriormente van a producir mayor lesión a órgano blanco. ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta normal y una respuesta disregulada?
Entonces dijimos que en la respuesta normal tenemos una producción temprana de interferón con una regulación adecuada de los mediadores inflamatorios y las citoquinas que eventualmente nos van a llevar a una inmunidad protectora y a la sobrevida del hospedero. Mientras que en una respuesta disregulada va a haber mucha replicación viral, poco control inicial mediante interferón y muchísima activación de células, con una gran cantidad de citoquinas, y los linfocitos van a estar disminuidos, van a ser linfocitos disregulados y cansados. Se va a dar daño pulmonar, daño multisistémico y en algunos casos hasta la muerte. Entonces, esta es la cinética comparativa entre una persona que tiene una infección leve versus una infección grave. Y podemos ver aquí a la derecha que entre más síntomas tenga el paciente y mayores, más críticos sean estos síntomas, mayor es la mortalidad. Y de aquí viene el concepto muy importante del linfocito exhausto y disregulado que se ha descrito en los adultos con COVID. Y la enfermedad severa es una enfermedad que tarda mucho tiempo, que el paciente está hospitalizado, está intubado, está en cuidados intensivos y amerita por mucho tiempo este tipo de cuidados. Y en el momento en que si los pacientes logran sobrevivir, queda un daño pulmonar muy severo y después posteriormente se describió la lesión cardíaca de estos pacientes. Por otro lado, ¿qué sabemos de los niños y cómo es el sistema inmune de los niños? Entonces, desde etapas muy tempranas de la pandemia, se describieron muy pocos casos de infecciones graves en población pediátrica. Entonces, podemos ver aquí uno de los primeros artículos publicados en Wuhan sobre los niños con enfermedad severa, y podemos ver que a pesar de que había ya muchos casos para esta fecha, la cantidad de niños con enfermedad severa eran muy pocos, que correspondían a un 2% de las infecciones y que no se había reportado mortalidad en los pacientes menores de 19 años. Y que había muy pocos niños que tenían lesión pulmonar, caracterizada por taquipnea, por desaturación y por una alteración entre la relación de la presión arterial de oxígeno y el FiO2 que utilizaban, pero eran muy pocos niños. Después se hizo una revisión grande, mediante una revisión sistemática, y se dieron cuenta, primero que nada, que muchos de los artículos no eran 100% confiables y que posteriormente, si se quería caracterizar la infección en los niños, en general los niños y los adolescentes tenían un curso leve, que los síntomas característicos eran fiebre, tos y fatiga, que no había predilección por el sexo masculino como sí sucedía en los adultos, que no había mucha información ni mucha importancia de las comorbilidades, que usualmente los niños tenían buen pronóstico y muy baja mortalidad. Entonces ahí vinieron las primeras diferencias entre los niños y los adultos. Entonces los niños tienen exposiciones previas a virus, lo que hace que su sistema inmune se defienda de una mejor forma probablemente. Además de todo, los niños reciben vacunas de forma frecuente, lo que tiene un sistema inmune entrenado. La cantidad de receptores que se expresan en el epitelio pulmonar de los niños es mucho menor, y además de todo, los niños no tienen algo que es llamado inmunosenescencia. Inmunosenescencia es, por decirlo, linfocitos viejitos. Los niños tienen linfocitos todos nuevos, que son capaces de defenderlos de una mejor forma. Algo ambiental que definitivamente ayuda a los niños para disminuir la exposición fue el cierre temprano de las escuelas y las guarderías durante la pandemia. Además, los niños tienen muy pocos factores de riesgo, la mayor parte de los niños no tienen comorbilidades, hay menor cantidad de obesidad, los niños no fuman, por tanto, la lesión pulmonar es muy baja, y la capacidad pulmonar de los niños definitivamente es mayor que la de los adultos. Entonces, todos estos factores se han propuesto como posibilidades para que los niños tengan una enfermedad más leve. ¿Existen complicaciones en pediatría? Sí. La gran, digamos, algo muy llamativo es que estas complicaciones no fueron descritas en Asia, fueron descritas hasta que la epidemia llegó a Europa. Y entonces aquí está el primer reporte de asociación entre el coronavirus y enfermedad de Kawasaki, que se describe una niña de 6 meses con fiebre, con marcadores inflamatorios, y que se documentó la infección por coronavirus.
recordando la enfermedad de Kawasaki, tiene criterios diagnósticos y el gran problema es que esta enfermedad produce lesión a las arterias coronarias. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de una de las primeras descripciones, que es de Francia, en donde se dieron cuenta que los niños con complicaciones se caracterizaban por fiebre, usualmente tenían signos gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos y diarrea, y que la complicación más frecuente que se veía en estos niños no era pulmonar, sino que era una pericarditis o una miocarditis, e incluso desarrollo de aneurismas coronarios. Y muchos de estos niños cumplían criterios de enfermedad de Kawasaki. Posteriormente, se hizo la descripción de, este es nada más un ejemplo, de uno de los artículos que además de todo recolecta los criterios diagnósticos. Entonces, la OMS, el Colegio Real de Londres y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos trataron de ponerse de acuerdo para definir esta enfermedad. Y en general, esta patología se caracteriza por fiebre persistente, que tienen compromiso de múltiples órganos, usualmente gastrointestinal, tienen brote y tienen otras lesiones asociadas como renal, respiratorio, hematológica o neurológica. Tienen evidencia de inflamación documentada por linfopenia, anemia, elevación de proteína C reactiva, velocidad de eritrosedimentación, procalcitonina, dímero D, ferritina, interleuquina 6. Y puede estar asociado a la infección aguda por COVID-19, o sea, con una PCR positiva, o incluso de 4 a 6 semanas posterior a la infección, en donde se documenta que tienen serologías positivas. ¿Y cómo se caracterizan estos niños desde el punto de vista del laboratorio? Tienen, primero que nada, son niños un poco más grandes, alrededor de los 10 a los 15 años, tienen leucopenia, tienen linfopenia, igual que tienen los adultos, pero no tan marcada, tienen anemia, tienen trombocitopenia. Posteriormente tienen elevación de PCR, elevación de ferritina, pero no elevaciones tan significativas como las de los adultos, y tienen troponinas elevadas, lo que correlaciona con el daño cardíaco, y tienen dímeros D muy elevados, que también correlaciona con un estado de procoagulabilidad. ¿Cómo se ha llamado esta entidad? Se ha llamado síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en niños y adolescentes. Muchos de estos cumplen criterios de enfermedad de Kawasaki, cumplen criterios de shock por Kawasaki e incluso cumplen criterios de síndrome de activación macrofágica. Esto todavía está por definirse, pero sabemos que tiene que ver con una respuesta inmune un poco disregulada, con un aumento de citoquinas probablemente en un huésped genéticamente predispuesto. A pesar de que esto se presenta en niños, es muy importante que la tasa de complicaciones es mucho menor que los adultos. 1 a 2 de cada 1000 niños infectados son los que van a desarrollar este síndrome. Sigue siendo raro en la población pediátrica. Y una de las grandes interrogantes es por qué se desarrolló en niños en Europa y en América Latina, pero nunca sucedió en Asia. Probablemente porque existan factores genéticos relacionados a estos pacientes. ¿Cómo se va a llamar? Es una sombrilla, todavía hay mucho de esto por definirse y definitivamente tiene algo que ver con la producción excesiva de citoquinas y probablemente con el linfocito exhausto y desregulado semejante al de los adultos. ¿Qué es lo que se tiene que recordar en estos pacientes? Que tienen fiebre, que pueden tener manifestaciones gastrointestinales como náuseas, diarrea, vómitos y que van a tener múltiples órganos comprometidos. ¿Qué hacemos o qué se plantea para tratar de entender al COVID-19? Probablemente la clave esté en el sistema inmune. En aquellos pacientes severos, modular esta respuesta inmune sea lo ideal. ¿Qué sabemos hasta el momento de esta triada ecológica que hemos hablado? Uno, que es un virus muy virulento, pero que si realmente todo fuera culpa del virus, en un solo clúster, o sea, en una misma familia que se infectan con el mismo virus, todos tendrían una enfermedad complicada. Y esto no ha sucedido así. 1 o 2 de una familia
tienen una enfermedad complicada, pero los otros no. Eso quiere decir que no es solo un asunto del virus, que probablemente exista un problema del hospedero, y aquí es donde se han planteado múltiples aspectos genéticos, y hay un gran esfuerzo a nivel mundial, uno para ver aquellos susceptibles y otro para ver los resistentes. ¿A qué me refiero con esto? Ya se sabe que a mayor edad y mayores comorbilidades hay más posibilidades de fallecer. Sin embargo, hay pacientes ancianos de 90 años con comorbilidades que han sobrevivido la infección. Eso quiere decir que ellos tienen factores de resistencia. Y por otro lado, hay gente joven sin comorbilidades que ha fallecido o que ha tenido infecciones severas. Eso quiere decir que tienen algo de susceptibilidad. Y si todo esto está en el sistema inmune, podría haber algo genético que se pueda identificar y que eventualmente dé una idea para las terapias. Como conclusiones, es necesario mantenerse actualizado en el tema del COVID-19 con cautela y selección adecuada de la literatura, porque hay muchísimos artículos al respecto. Los niños no son adultos pequeños, tienen bajo riesgo de complicaciones, pero hay que estar alerta por este síndrome inflamatorio, que ante las complicaciones, no importa cómo las llamemos, el manejo multidisciplinario e individualizado es necesario tanto en niños como en adultos. Muchas gracias.